Hola, 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 mi gente guapa. QU Copyright, gusto saludarlos nuevamente desde AQU, desde su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta, porque es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando, anhelando y casi diría que rogando a los dioses del drama turco. A su vez, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que incendió las pantallas con su cómica explosiva en Erkenci Kuay, o como la conocemos por estos lados, Pu Jaro Madrugador. Prepu, rense porque los rumores que arden. Y no son simples chismes de pasillo, no sé más menos ores. AQU tenemos información superíndice 3N de fuentes cercanas, análisis de expertos en lenguaje corporal y hasta interpretaciones de las constelaciones. ¿De QU Copyright estamos hablando? Pues nada más y nada menos que del posible regreso de Can Yaman a Turquía, y al parecer Demet Özdemir podrá tener algo que ver con esta decisión superíndice 3N. Pero antes de que empecemos a desatar toda esta bomba informativa, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Ya su copyright, seguramente muchos de ustedes ya lo hicieron, pero siempre hay alguien nuevo que se une a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas, que si eres nuevo por AQU, no te pierdas de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Dale clic al botón superíndice 3 en el rojo, activa la campanita y prepárate para estar al día con todas las novedades. Ahora adentro copyright monos en el corazón superíndice 3N de este misterio. Como saben, Can Yaman lleva un tiempo viviendo en Italia, enfocándose en nuevos proyectos y conquistando al público italiano con su carisma innegable. Lo hemos visto en series como Viola come il mare y en campau más menos publicitarias de marcas importantes. Parecua que su vida en Italia estaba muy que consolidada, que ha encontrado su nuevo hogar y que Turquía quedaba un poco en el pasado. Pero AQU es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, han comenzado a circular rumores cada vez más fuertes sobre el posible regreso de Can Yaman a Turquía. Y no se trata solo de una visita esporádica, no. Se habla de un regreso definitivo, de nuevos proyectos en su país natal y de la posibilidad de verlo nuevamente en las pantallas turcas. Y AQU es donde entra en escena nuestra querida Demet Özdemir. Según nuestras fuentes, Demet ha estado en contacto constante con Can durante estos últimos meses. Al parecer, han mantenido conversaciones profundas sobre sus carreras, sus vidas personales y sus ambiciones profesionales. Pero lo muy jugoso de todo esto es que, según estas mismas fuentes, Demet ha sido una de las principales personas en convencer a Can de regresar a Turquía. Se dice que le habrá recordado el cariño más menos del público turco, el potencial de los proyectos en su país y la importancia de reconectar con sus raíces. Imagúnense la escena. Demet y Can hablando por telecopyright phone o videollamada, con Demet convenciendo a Can de que Turquía lo necesita, de que sus fans lo extraen más menos y de que tiene un futuro brillante por delante en su país. Es casi como una escena sacada de una telenovela. Pero vayamos un poco visualicemos los detalles. ¿QU Copyright estarán diciendo exactamente? ¿CEU superíndice 3 moserua el tono de sus voces? Kizu Demet con su voz dulce y persuasiva, le dirá algo como, Can, sabes que AQU te aman. Italia es maravillosa, pero en Turquía eres una estrella, un ícono. La gente aún recuerda a Erkenci Kuay con tanto cariño más menos Tenemos un potencial increíble para crear algo nuevo, algo que supere todo lo que hemos hecho antes. Y Can, del otro lado, tal vez dudará al principio, recordando los desafíos que enfrentó superíndice 3 en el pasado, la presión superíndice 3N de la fama, el escrutinio constante de los medios. Pero la calidez en la voz de Demet y la sinceridad de sus palabras lo harán replantearse todo. Ahora bien, antes de que empiecen a emocionarse demasiado y más menos con una segunda temporada de Erkenci Kuay, vamos a poner un poco de pau más menos fru a la situación superíndice 3N. Todavía no hay nada confirmado al 100%. Can Yaman no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto y Demet Özdemir tampoco ha confirmado su participación superíndice 3N en esta operación superíndice 3N retorno. Es crucial recordar que esto por ahora son solo rumores, aunque muy jugosos, claro que
Sin embargo, hay algunos indicios que nos hacen pensar que esta historia podría ser más que un simple rumor. Por ejemplo, en las últimas semanas, Can Yaman ha estado muy activo en sus redes sociales, interactuando con fans turcos y compartiendo recuerdos de su con copyright poca enerkenci kwai. Y no son simples me gusta o comentarios genéricos. Estamos hablando de respuestas personalizadas, de mensajes llenos de nostalgia y de emojis con corazones. Eso, mis amigos, es una seu más menos al. Además de ese, ha habido algunas publicaciones en redes sociales de amigos cercanos a Can que sugieren que podría estar preparando algo grande en Turquía. Fotos en lugares emblemáticos de Estambul, mensajes crípticos sobre nuevos comienzos, y hasta vídeos con canciones turcas de fondo. Demasiadas coincidencias, diría yo. Otro factor a tener en cuenta es la situación superíndice 3N profesional de Demet Özdemir. Después copyright ese de su matrimonio y posterior divorcio, Demet ha estado un poco muy discreta en cuanto a sus proyectos laborales. Si bien ha participado en algunas series y películas, no ha tenido un con copyright sito tan arrollador como el que logró superíndice 3 con Erkenci Kwai. Quizá ese un reencuentro con Can Yaman podría ser el impulso que necesita para relanzar su carrera. No nos olvidemos que la industria del entretenimiento es implacable. Los actores necesitan estar constantemente reinventándose, buscando nuevos desafíos y conectando con su público. Y seamos honestos, la combinación superíndice 3N de Can y Demet es una fu superíndice 3 mula ganadora que a todos nos encanta. Es como el café copyright y el azúcar, el pan y la mantequilla simplemente funciona. Además de ese, no podemos ignorar la química innegable que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, se pudo sentir una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Esa química, esa chispa, es algo que no se puede fingir y que el público adora. Y no solo en la pantalla. Los rumores de un posible romance fuera del set siempre estuvieron presentes, alimentando a UNMU desde la fantasía de los fans. No será descabellado pensar que ambos actores estarían interesados en volver a trabajar juntos, aprovechando esa conexión superíndice 3N y ese cariño más menos o que les tiene el público. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta los obstáculos que podrían impedir este reencuentro. Ambos actores tienen agendas muy apretadas con compromisos profesionales en diferentes pauses. Además de ese, es posible que existan diferencias creativas o desacuerdos con un superíndice 3 micos que dificulten la colaboración superíndice 3N. No olvidemos que el dinero siempre es un factor importante. Y luego el tema de sus vidas personales. Can ha estado muy enfocado en su carrera en Italia y en proyectos filántropos superíndice 3 picos que le apasionan. Demet, por su parte, ha estado lidiando con las secuelas de su divorcio y tratando de encontrar un nuevo rumbo en su vida. Estarían ambos en el momento adecuado para asumir un nuevo proyecto juntos, con toda la presión superíndice 3N y la atención superíndice 3N que eso conlleva. Pero a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, como fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, seguimos más menos ando con verlos juntos nuevamente en pantalla. Imagínense la locura que se desatará si se confirmara esta noticia. Las redes sociales explotarán, los medios de comunicación superíndice 3N estarán enloquecidos y los fans de todo el mundo celebrarán este reencuentro como si fuera un evento de importancia mundial. Podríamos hablar de un nuevo drama romántico con giros inesperados y una trama que nos mantenga pegados al televisor. O tal vez por copyright no, una comedia ligera y divertida, donde ambos puedan explotar su talento para la improvisación superíndice 3N y hacernos reír a carcajadas. Las posibilidades son infinitas. En resumen, mis queridos amigos, la posibilidad de que Can Yaman regrese a Turquía y vuelva a trabajar con Demet Özdemir es un rumor que está generando mucha expectativa y entusiasmo. Si bien no hay nada confirmado al 100%, existen indicios que nos hacen pensar que esta historia podrá tener algo de verdad. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños más menos o se hacen realidad. Y mientras esperamos la confirmación superíndice 3N oficial, podemos seguir más menos imaginando las escenas, analizando cada publicación superíndice 3N en redes sociales y compartiendo nuestras teorías con otros fans. Porque de eso se trata la pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles todo esto. Recuerden que esto es solo un rumor, una posibilidad, pero la Illusiu Superíndice 3N es gratis, ¿verdad? Además S, a Q Copyright N no le gusta un buen culebro Superíndice 3N lleno de amor, drama y giros inesperados. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son la razón Superíndice 3N por la que este canal existe y por la que me levanto cada más menos ana con ganas de traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en pantalla? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Los leo a todos. Quiero saber sus opiniones, sus deseos, sus fantasías. Du copyright me saber todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse de ninguna novedad. Porque acu siempre encontrar en las noticias s calientes, los chismes s jugosos y los análisis s profundos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar. Porque a veces los show más menos o se hacen realidad. Hasta la Superíndice 3 Sima.